Levantando la Perdiz sigue en vivo hasta que termine la primera jornada del Congreso Presid y después hasta que termine el Congreso entero. Y les dije, les prometí y voy a cumplir. Vamos a charlar con disertantes para entender todos los temas que va a abarcar, o algunos, porque dijimos al principio del streaming, 160 charlas, 250 oradores, es un montón. No sé si van a entrar todos al streaming, pero con algunos de ellos nos damos el lujito de charlar, inclusive hasta de adelantar, de spoilear algo de lo que va a pasar en las charlas. Tengo mis invitados de este bloque. Marco Fornari es gerente de soluciones integradas de agricultura de precisión en Rato Hermanos, el concesionario de John Deere. Así es. ¿Cómo estás? Bienvenido, Bien, Marcos. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por venirte. Y escuchen esto, Nicolás Otamendi, Ota, con nosotros. ¿Cómo va? Es CEO y co-founder de EIWA, una empresa AgTech que usa tecnologías de distinto tipo, inteligencia artificial, que ahora usamos todos, machine learning, para servicios de plataforma y de datos basados en imágenes. Después, qué lindo mundillo. Sí. Para hay que desagregar meterse todo. con todo. Es el hobby después de jugar al fútbol, digamos. Es lo que... Ok, o sea, cuando terminás de ganar un termino, mundial... vengo acá y... Perfecto. No, un gusto estar acá. Muchas gracias. Por favor, gracias. Me imagino que debe ser un flash que la gente te debe decir cosas todo el tiempo de, che, ¿sos vos? Cuando whatsappeás a alguien, hola, Nicolás Otamendi acá. Digamos que me han llegado mensajes. La anécdota más chiquitita, más divertida que tengo es, me mandan por WhatsApp, che, Nico, crack, por favor, mandame un video para el club de Avellaneda, para los pibes, mandales un saludo y bueno, obviamente les mandé un videíto cuando se dieron cuenta que estaba con traje sentado en un... bueno, no era el otro, el Nico también. Me estafaron. Sí. Excelente. Y bueno, no, debe ser espectacular. Debes tener 1000 de estas. 1000 de estas. Alguna que otra. ¿Cómo vivís cuando gritan Otamendi, Otamendi, Otamendi en el relato del partido? ¿Los ves, los partidos? Mientras juegue bien, bien. Claro, cuando lo insultan, bajón. Ahí ya no. Bien, ahí te ocultás. ¿Tenés segundo apellido? No tengo, no. Estás... Es el que me tocó, así que me juegue robió bien. todo Google, me lo robó entero. Claro. Bueno, y que juegue bien, Ota, así no te insultan a vos. Van a hablar de AgTech. De AgTech integradas. Me gusta pensar en eso. ¿Me explican de qué hablamos cuando hablamos de AgTech integradas? Porque recién hablábamos del ecosistema AgTech. Me gusta pensar en esto de integradas. ¿Qué significa? ¿Quién arranca? No se peleen. Vale. No, AgTech integradas tiene que ver con todas las tecnologías que se aplican al agro, ¿no? Y tecnologías de información, tecnologías de insumos, tecnologías de maquinaria. Sí. Y cuando pensamos en AgTech, tenemos un montón de esos ejemplos. Sí. Por ahí, AgTech integrada uno lo vincula con las plataformas digitales, ¿no? Y empezar a hablar un poquito de esos términos y todo en realidad termina estando conectado, como el lema de este congreso. Todo está conectado. Incluso EIWA con Operation Center de John Deere también están conectados, así que ese es el ejemplo claro de estar integrados. Así es. ¿Qué es EIWA? EIWA es una empresa que está obviamente en AgTech. Lo que hacemos es ayudamos a los productores a centralizar los datos que hoy ya tienen en múltiples plataformas que no están conectadas. Y que eso, o sea, que los tengan en múltiples plataformas que no están, como este congreso, conectadas, es un problema porque después no pueden aprovechar todos esos datos. Claro, pues yo soy un productor y, por ejemplo, tengo los datos económicos en un sistema contable, tengo los datos de maquinaria en Operation Center, en donde tengo los monitores de rendimiento, los monitores de siembra, tengo quizás los datos de monitoreo a campo en un Excel o en otra plataforma que se dedica a la toma de recopilación de datos a campo. Ahora, cuando llega al final de la campaña y quiero analizar un margen bruto por ambiente o cuál fue la eficiencia de mis proveedores o contratistas, lo que necesito es poder traer todas esas fuentes de datos a un mismo lugar y poder analizarlo de manera integral entre lotes y entre campañas para todas esas bases de datos, ¿no? Entonces ahí viene el término de integrar los datos, para poder comparar, para ver si me fue mejor con esta práctica agronómica o con otra práctica agronómica, y es ayudar a que se desarrolle ese conocimiento agronómico con los datos que tiene el productor, que no hay otra manera de hacerlo que pudiendo armarse una base de datos integrada con todas las fuentes, ¿no? Ok. ¿De dónde venís vos? ¿Sos productor agropecuario? ¿Sos de Buenos Aires? ¿Quién es Nico Otamendi?
Yo particularmente, no el futbolista, de todas las cosas estudié ingeniería mecánica, nada que ver con me imaginé que venía por ese lado. Agronomía. De todas maneras, mi familia tiene campo y bueno, desde hace muchos años, entonces... ¿Conoces un lote? Conozco un lote, pero tengo que aceptar que hace 10 años, cuando arrancamos con EIWA, sabía muy poco de agro en serio, y bueno, durante todo este tiempo nos fuimos metiendo y interiorizando, y empezamos arrancando mucho con las empresas de insumos, ¿no? Con las empresas semilleras y como un Bayer, un Syngenta, un Don Mario, un Stein, que tienen mucho ensayo a campo, y con ellos tuvimos la suerte de estar trabajando con los mejores agrónomos, o al menos agrónomos realmente muy buenos que están en las áreas de investigación y de breeding de estas empresas, entendiendo cómo podíamos ayudarlos en la gestión de los datos, centralizando y que para la empresa, no para sus clientes. Correcto, internamente para la empresa. Y después pasamos a hacer eso, a trabajar con John Deere y con los productores, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Primero contemos qué es el Operation Center, por si hay alguien que no lo sepa, ya es algo que está bastante sólido y de lo que hablamos hace algunos años, pero contemos qué es como para después entender dónde se fusionan, ¿no? Dónde se integran. Sí, es la plataforma digital de John Deere, digamos. Sí. Nosotros lo vemos como un sistema operativo, es una plataforma en la cual vincula maquinaria, se puede ver datos mecánicos, operativos y agronómicos, de esos tres grandes grupos de datos. Y todo eso llega de manera inalámbrica, si esas máquinas están conectadas, como decimos nosotros, que reciben y envían información de manera inalámbrica, y desde la plataforma Operation Center se puede hacer la lectura de toda esa información. Bien, ¿y cómo entra EIWA ahí? O sea, ¿dónde están conectados? Bueno, Operation Center primero tiene obviamente un montón de cobertura porque tiene muchas máquinas conectadas por el liderazgo que tiene John Deere. ¿Sabemos cuántas tiene conectadas en Argentina? Deben ser... El grueso de las máquinas John Deere hoy funcionan bajo el Operation Center. Desde el año 2015 en adelante empezaron a salir con conexión. Claro. Ya el grueso tiene que estar conectado. El número, dentro de Rato Hermanos tenemos alrededor de 500 máquinas conectadas. Claro, es un montón. ¿Qué zona abarca eso? Tenemos 7 sucursales en el centro norte de la provincia de Buenos Aires. Bien. Y 500 máquinas. Tranca. Sí, y hay que pensar esas 500 máquinas como una fuente de datos cada una, porque cada vez que siembra tenés un mapa de siembra, cada vez que fertilizan o aplican tenés un mapa de aplicación, cada vez que cosechan tenés un mapa de cosecha. Y toda esa información geoespacial, que son mapas, termina llegando a la plataforma de My John Deere, de Operation Center, y bueno, desde ahí ellos han facilitado diferentes conexiones que se llaman conexiones API, en donde vos podés extraer esa información, esos datos, esos mapas de manera masiva para ser guardados, gestionados y procesados por otra plataforma. Entonces ahí es donde entra EIWA, que se conecta directamente por atrás por estas APIs. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el usuario no tiene que estar descargándose los monitores o estos mapas o esta información directamente de Operation Center, sino que simplemente puede hacer un traspaso automático sin que ellos tengan que hacer nada manual, obviamente con su consentimiento. Los datos son del productor. Son del productor, y puede transferir toda esa información de manera masiva a otra plataforma para ser analizada y conjugada con otras fuentes de datos, como puede ser el sistema económico contable que tenga el productor. Y hay un tema con eso, lo mencionás porque los productores a veces tienen temor de que su información la tenga otro, porque entiendo que está bastante o muy garantizado que la información es propia desde hace mucho tiempo ya, que fue una de las primeras garantías que tuvieron que dar también. Sí, y eso se fue dando en las políticas de datos de las plataformas. Bueno, Marcos va a saber un poco más acerca de cuáles son esas políticas para John Deere, pero sí puedo decir que desde el punto de vista del productor, digamos, hoy en día hay una asimetría en cuanto a la información que maneja una empresa de insumos que le va a vender un insumo al productor y la información que cuenta el productor. Entonces, eso se está dando vuelta porque el productor tiene hoy la capacidad de poder acumular muchos datos y además agruparse junto con otros productores de su misma región para poder ir viendo la performance de diferentes insumos y tomar decisiones mucho más informadas, en algunos casos tener más datos que la insumera para tomar una... O sea, no basarse solo en los datos del lote propio, sino en la zona en la que trabaja él y otros productores. Entonces, yo no exactamente, de manera anonimizada y con el acuerdo del productor. Entonces yo no diría que el productor no quiere compartir los datos, sino que quiere que esos datos sean utilizados en su beneficio. Y para ello hay que darle herramientas para que el productor pueda accederlos de manera masiva, anonimizada, estandarizada y que pueda tomar decisiones sobre todos esos datos, así como por ahí otras empresas grandes del sector lo pueden hacer hoy, bueno, el productor también lo puede hacer. ¿Qué hace el productor con todos esos datos? ¿Qué datos levanta de una máquina el productor?
¿Y de qué tipo de máquinas hablamos? Porque no sé, me imagino que el tractor, la cosechadora, una picadora. Distintas maquinarias que levantan distintos tipos de datos. Claro. Una cosechadora, por así decirlo, atrás del mapa de rendimiento tiene como 30 capas más de información para analizar. Y entonces, cuando empiezan a superponer o empiezan a pasar distintas máquinas por un lote, te ves con que tenés en una campaña 4 pasadas de pulverización, uno de siembra, uno de cosecha, un montón de datos por lote que en sí Operation Center viene a solucionar ese tema y a pegar toda esa información y tenerlo disponible para leerlos y tomar decisiones en base a esos datos, ¿no? Nosotros estamos muy cerca del productor para ayudarlo a que esos datos se generen con calidad, ¿no? Claro. Y creo que EIWA tampoco funcionaría si esos datos no son generados con calidad. Vemos a las máquinas como una generadora de información, de datos. Impresionante. Todo eso lleva una regulación, lleva una capacitación a los operarios de esas máquinas para que referencien bien los lotes, le pongan bien los nombres, que toda esa información esté ordenada y viaje de manera ordenada a Operation Center. Y se puede usar, claro, y después sea útil. Decisiones, que es el fin de todo. Ahora vamos a ir a qué decisiones se pueden tomar con eso, porque me interesa, me parece que tiene que ver con la eficiencia desde donde la miremos, de plata, de tiempo, sí, sobre todo de tiempo. Pero me quería quedar un minuto en esto que decías de capacitar operarios, que sé que a veces es una limitante. Primero es una limitante muchas veces en el campo conseguir gente para trabajar y sostenerla y construir un vínculo laboral ahí. Es una limitante, lo dicen las entidades, las instituciones, el campo entero. Ahora, cuando encima pensamos en que se ha incorporado mucha tecnología en los últimos, 15, 20 años, es impresionante lo que ha cambiado, impresionante. Y hoy hay que primero hablar en un lenguaje común, que esto que ustedes me cuentan sea entendible para mí. Yo hago el intento de entender absolutamente todo lo que cuentan. Me imagino el productor primero para convencerse y adoptarlo y aprovecharlo, y después el operario. Hay que bajar un lenguaje común, hacer que se entienda, qué tan difícil es, porque en algún momento era como, bueno, no, yo de la tecnología me bajo, o al menos por el momento no me subo, porque me implica levantar mucho la vara. Y es un problemón. Porque un tema es convencer al productor o al dueño. Claro, primera barrera. Primera barrera, segunda barrera el operario. Sí. Y el operario no tenemos problemas con el uso de esa tecnología. Tiene que ver con capacitación. En Rato formamos una escuela de operadores tecnológicos en el cual brindamos cursos para ayudarlos a entender esa tecnología y que le puedan sacar el 100% del jugo a esas máquinas, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico. Y a esa escuela de operadores tecnológicos no solo va el operario de la máquina, sino que también puede ir el dueño, el encargado, el ingeniero agrónomo, todos los que estén involucrados en la producción, ¿no? Claro, no solo el que se sube a la máquina, sino el que después procesa los datos o toma las decisiones con esos datos. En distintas el contratista, instancias, si ¿no? querés. Pero no tiene que ver la escuela de operadores tecnológicos con aprender a regular una máquina. Sí, a sacarle el jugo a la tecnología. Bien. ¿No? Todo lo otro lo damos por sentado, lo damos por hecho. Ok, o sea que no hay tal dificultad, no ahora al menos. No, ahora tiene que ver también con una cuestión generacional. Tenemos operarios de mayor edad que sí por ahí están un poco más, son más conservadores a ese cambio o a esa manera de trabajar, pero no tenemos grandes dificultades. Ok, no hay dificultades. Qué bueno, la verdad. Y después decíamos tomar decisiones. ¿Qué decisiones toma el productor basado en esta información? Que imagino en algún punto hasta puede ser abrumadora, porque es impresionante la cantidad de información que cosechan esas máquinas o que levantan esas máquinas, generan. Pueden tener un montón de decisiones. A ver, ¿y qué les mejoran? Decisiones desde el punto de vista de logística. En la plataforma se ven esas máquinas conectadas y ves, por ejemplo, cuánto le falta a un pulverizador para terminar ese lote y a ver si le alcanza el agua, si le alcanzan los productos. Cuánto le falta para terminar de cosechar un lote, a ver si envías más camiones o no. Eso puede ser un tipo de decisión. Decisiones agronómicas, ahí ya nos metemos un poco en el análisis de esa información que generan esas máquinas. Empezar a juntar capas de información de distintos años, combinarlas con alguna otra información para hacer una ambientación de los lotes. Y no aplicar de más ni de menos, lo que requiere el ambiente. La siembra o fertilización variada. Claro. En el uso de los insumos es una gran ventaja. Y después decisiones quizás mecánicas, como si
si fuese un mantenimiento de las máquinas, todo eso queda registrado en la plataforma y se puede gestionar el mantenimiento de toda su flota, digamos, de maquinaria desde la misma plataforma. Así que varias cuestiones ahí para tener en cuenta. Me gusta. Qué lindo, qué interesante ir a la charla. Quiero ir a la charla 12:15 en la sala Bayer. ¿Van a estar los dos solos, mano a mano? Va a estar también Pedro Ales, que es del grupo RIA, que son los 12 productores más grandes de la Argentina, wow. con quien obviamente trabajamos ambos desde Rato y desde EIWA. Así que vamos a estar con Pedro también. ¿Qué querés que se lleven de esa charla? Yo quiero que se lleven, que también un poco yendo a tu pregunta, ¿cuáles son las decisiones? Acá la idea es que el productor mejore el margen. Claro. El desafío es ese en Argentina. Es mejorar el margen y eso se hace siendo más eficiente con los insumos y los costos operativos y subiendo el rendimiento. Okay. Y los datos son una pata central de cómo mejorar ese margen. Pasa que hay que poder gestionarlos, analizarlos y es un proceso que no termina nunca, ¿no? Así que yo creo que ese es el principal mensaje para el productor, es hay que ver cómo mejoramos el margen y cómo le mejoramos la economía a estas empresas. Y el productor argentino, acá cortito, pero a los dos les pregunto, digo, ¿el productor argentino está ávido de esto? Ya se adaptó a muchas tecnologías, a muchos cambios, a muchas prácticas nuevas de manejo. La siembra directa es un ejemplo clarito de adaptarse a lo que viene. ¿Está para esa el productor? Estamos en constante crecimiento. Ok. Hay que estar cerquita. Que están muy arriba, claro. Otros que están el early adopter. Que están ahí, claro, tal cual. Pero sí, el productor argentino a esto tiene ganas. Yo ahí agrego, nosotros trabajamos mucho también en Brasil y en Estados Unidos y tenemos contacto con productores de ambas geografías. Y puedo decir que el nivel técnico y de sofisticación de los productores argentinos es realmente muy, muy alto. Y en particular, qué bueno tener esa comparativa. Sí, la verdad que es impresionante. O sea, el 80% de las máquinas en Estados Unidos tienen capacidad de siembra variable, de fertilización variable y monitor de rendimiento, claro. Pero solamente el 5% alguna vez hizo algo relacionado con los datos para hacer algo variable. Por ejemplo, como un dato, ¿no? Sí. Y en Brasil qué difícil, porque en Argentina cuesta mucho renovar el parque de maquinaria. Para los productores hoy es un temón acceder a financiamiento, qué sé yo. En Estados Unidos la tienen mucho más fácil. He ido a ver el campo de un farmer que tiene la última máquina y decís, qué espectacular. Y a la vez hay como no sé, ¿qué es? ¿Desconocimiento? Bueno, es el mismo cambio generacional. El 80% de los productores de Estados Unidos va a cambiar de manos a la próxima generación de los próximos 6 años. Okay. O sea, eso también va a generar también un cambio importante. Pero el mensaje es ese, digamos, acá en Argentina la verdad que es muy alto el nivel que manejamos para las prácticas de agricultura de precisión y mismo de datos. Cada vez hay más necesidad de usarlos bien. Y es mucho más barato trabajar con datos que estar constantemente, ¿viste? O primero tomar riesgos grandes con una decisión mal tomada para un lote. A ciegas, si querés. A ciegas, ¿no? Entonces, esto no para, digamos. Qué bueno, me alegra. Me interesa invitar a los que nos estén viendo y se estén por venir al Congreso APRESID, o lo pueden seguir online, por supuesto, que los vayan a ver. Sala Bayer 12:15, son las 10:41, están bien, tienen un rato para prepararse. Gracias por haber venido, Marco Fornari y Nico Tamendi. Me cuesta decirlo. Bueno. Gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias. Nosotros ya seguimos con Levantando la Perdiz, quédense ahí. Acá sí que vamos a levantar la perdiz, amigos. Estamos en vivo en el streaming del Congreso APRESID, primera jornada. Vemos un montón de gente, tenemos la vista al hall comercial. El hall comercial tiene la vista al streaming también. Pasan, nos ven, nos saludan. Estamos entre dos auditorios y quienes pasan por acá se encuentran con el streaming en vivo charlando. Se los prometí temprano y lo estamos cumpliendo. Con muchos, no todos, porque son 250 los disertantes que vienen al Congreso APRESID, pero sí vamos a charlar con algunos de temas y de ejes claves de este Congreso. Saben que un subeje del Congreso es la agricultura regenerativa y la agroecología, y de eso, de alguna manera, hablaron los tres disertantes y los tres invitados que tengo en Levantando la Perdiz. Acaban de salir de su charla, así que respiren. Estaban charlando acá también fuera del aire del tema. Habla de que son unos apasionados de lo que hacen. Sebastián Malicia está con nosotros, bienvenido, es director ejecutivo de la Fundación Proyungas. Gracias, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Muchísimas gracias por este espacio. Por favor, gracias a ustedes. Javier Beltrán es gerente de conservación en The Nature Conservancy, bienvenido también. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Y Fernando García Llorente es miembro fundador de Numen Bio, ¿está bien dicho? Excelente, una compañía direccionada por el propósito de facilitar la transición de agricultura, como la conocemos, convencional, se le puede decir. O de todo. Ok, a economía regenerativa.
Uy, ya tengo como conceptitos para que vayamos charlando. Pero me quedo primero con el título de su charla, que fue hace unos minutos nada más. ¿Cómo la sintieron? ¿Estuvo bueno? ¿Los tres conversaron? ¿Solo los tres? Sí, estuvo interesante. Tuvo como distintos enfoques, ¿no? Pero el título era Paisajes multifuncionales y prácticas sustentables. Sí, a ver, la base de la charla y la base del concepto está asociado a lo que se considera el paisaje, ¿no? El paisaje es como una extensión, intuitivamente lo piensa como una extensión territorial, sí, con determinadas características ecológicas, productivas, etcétera, y obviamente variable en la Argentina por la gran extensión latitudinal. Pero al mismo tiempo el paisaje es un concepto que está más asociado a la perspectiva que tiene un observador de ese paisaje. Y ese observador tiene distintos intereses, distintas intenciones de desarrollar diferentes actividades, y el paisaje es el terreno en donde la producción agropecuaria, la producción forestal, los distintos tipos de producción tiene que alinearse a lo que el ambiente te provee como posibilidad, digamos, ¿no? Entonces se mencionó varias veces el tema de producir a favor de la naturaleza, claro, y no producir en contra de la naturaleza. Porque más allá de lo que yo decía acerca de la visión, la perspectiva, hay una realidad que es absolutamente clara. El sistema no vas a producir más de lo que el sistema te da. Okay. La tecnología te ayuda, sí, pero obviamente hoy hay paisajes que hace 30 años no producían lo que producen ahora, pero en principio cuanto más heterogeneidad, cuanto más servicios ecosistémicos naturales existan, mayor posibilidad de que la producción se sostenga incluso en una realidad de cambio climático que se percibe. Bueno, Fernando lo mencionó en su día a día, digamos, y Sebastián tiene un montón para hablar al respecto. Bueno, digo, acá tenés a los representantes de Argentina de la charla. Claro, pero, porque había claro, dos más, uno de Brasil y otro de Bolivia. ¿Y qué trajeron? No, también esto de tratar de producir a favor del ambiente en su lugar, en su ecorregión. Sí. A mí me resultó re interesante también eso de, en todas las ecorregiones, esta posibilidad de empezar a calibrar bien y producir conservando o producir a favor de la naturaleza. ¿Era normal, perdón Sebastián, era normal hace, no sé, 5 o 6 años tener en la misma mesa a estas instituciones, a Proyungas, a The Nature Conservancy, a un productor agropecuario? Con TNC nos conocemos hace muchísimo, claro, trabajamos juntos, compartimos una visión, ¿no? Esto de que trabajar en función o para el ambiente hay que hacerlo, o hay una posibilidad muy grande de hacerlo con el sector productivo, ¿no? Okay. Es algo que quizás no todas las organizaciones de corte ambientalista lo tienen. Exacto. Sí, Proyungas, TNC, claramente eso nos lleva a trabajar en conjunto. Pero algo que mencionaba recién Fernando es, hoy en día creo que de un tiempo a esta parte, el contexto es favorable para estas cosas, ¿no? Para pensar que si bien necesitamos incrementar la producción, necesitamos mejorar los rindes, o sea, mejorar en términos productivos, también hay una oportunidad de hacerlo de alguna manera armonizando eso con la naturaleza. Entonces, algo que hemos charlado a veces es que la mirada vaya más allá del alambrado, ¿no? O sea, salirse del área productiva, es esto que decía Javier recién, ¿no? Tener una mirada de paisaje, salirse del área productiva, de pensar solamente en términos de prácticas, de manejo productivo, de rinde, de lo que hago, sino saber que muchas veces dentro de esa propiedad hay otros espacios que no son productivos, que tienen mucho para ofrecer en términos de conservación, de biodiversidad, de servicios ecosistémicos, pero que además eso no es un recorte del espacio, no es un recorte del mapa, sino que inclusive más allá de la propiedad en sentido amplio, hay vecinos, hay gente, hay áreas protegidas, hay río, hay otros productores, hay gobiernos locales, hay ciudades, poblaciones, y que todos forman de alguna manera, son actores territoriales de ese paisaje y de alguna manera están vinculándose y relacionándose con esa unidad productiva, ¿no? Cuando uno logra ver eso, creo que se da cuenta que tiene mucho para ofrecer, que las cosas se pueden hacer de otra manera, sin sacrificar necesariamente en términos productivos, sino incluyendo otra dimensión. Ahí quiero meterme un segundo, porque entiendo que todos estamos acá, o que ustedes vinieron al Congreso a presidir también con la idea de derribar un poco este preconcepto que tenemos muchos o que se ha tenido en el propio agro, que lo conocemos. A veces es un sector que
no me gusta mucho decirle sector, pero es una actividad o personas de una actividad productiva que lo miran con cierto recelo cuando hablamos del ambiente, ya no tanto, y acá mucho menos, pero sigue pasando. Y estaba vista la cuestión de incorporar al ambiente o de pensar en el ambiente y no solo en el lote, en lo productivo, en el rendimiento, en la rentabilidad, estaba visto como una limitante en términos inclusive productivos. Y ustedes me parece que vienen a incorporar otros conceptos y quería que desarrollemos juntos esto de servicios ecosistémicos y después a conocer el caso de un productor que habla por sí solo. Pero, ¿me hablan de los servicios ecosistémicos? Sí. Para hacer un punto antes de todo eso, me parecía bueno lo que contabas, porque los chicos trabajan en 2 organizaciones que vienen trabajando con el productor hace un montón de tiempo. Pero casi que pasaron de levantar la mano y decir, cuidado que están destruyendo todo y tenemos algo, a empezar a trabajar en conjunto. Y yo hoy siento que el productor necesita de ellos que vienen trabajando con la naturaleza para decir, che, tenemos que, ustedes son los que nos marcan el... O sea, hoy están metidos casi en el corazón de la producción mucho más. O sea, pasaron de ser como de advertencia a ser parte fundamental de lo que tenemos que hacer. Sí, yo diría que de algún modo esta visión de que el productor era ajeno es vieja. Es un mito, ¿no? Yo creo que en el fondo, obviamente... Yo soy hija de uno, ¿eh? No, obviamente hay productores. Sí, obvio. No todo, como hay organizaciones... Y generalizar es casi un delito. Sí, pero a ver, ningún productor razonable quería pegarse un tiro en el pie. No, obvio. Entonces, en términos prácticos, desde el origen de la producción, todos saben que hay ciclos, hay procesos naturales contra los cuales no podés ir. Hoy han recibido este pomposo nombre de servicios ecosistémicos. Los agroecosistemas, los ecosistemas naturales, incluso hasta los sistemas intensificados, producen algún efecto sobre el territorio y bueno, tenés esta categorización entre servicios de provisión o servicios de apoyo, servicios culturales que te brindan los ecosistemas y los agroecosistemas, entre los cuales se incluyen cosas tan simples como el tema de la regulación hídrica, la conservación de suelo, el hábitat de vida silvestre. Todos estos componentes que se ven como un poco separados son parte de un todo que si se fragmenta, que si pierde partes críticas, que si se reduce en cuanto a lo que es la posibilidad de continuar procesos, etcétera, etcétera, termina reduciendo su capacidad intrínseca de continuar apoyando, entre comillas, a la producción, al turismo, distintas actividades que hoy las personas desarrollan en los territorios, digamos, ¿no? Entonces yo lo que digo es que los servicios son lo que uno ve. Bueno, si tiene buenos suelos, mantiene el agua. Claro. Si tenés buen bosque, te reduce la temperatura, las islas de calor. Si hay cierto tipo de animales, son predadores naturales contra alguna de las plagas que afectan a la producción. Bueno, estas cosas que son visibles y que cualquier persona en el campo veía hace 50, 100, 200 años, hoy están como categorizadas dentro de una estructura que por suerte toda la gente va entendiendo, ¿no? Claro. Porque algo que decíamos era que hace 20 o 30 años vos hablabas de biodiversidad y te miraban como diciendo, bueno, yo siempre tengo la historia, le hablaba a mis padres hace... tengo que decir, 40 años cuando estudié, digamos, y me decían, ¿y vos qué vas a hacer como biólogo? Digamos, te vas a morir de hambre, digamos. Entonces, bueno. Mirá, ahí, Javier, esto que decía es súper interesante, ¿no? Porque yo creo que los servicios ecosistémicos, pensándolos en términos productivos, se han cuidado, esto que vos decís, de no pegarse un tiro en el pie. Nosotros en el norte tenemos ejemplos de campos que vienen produciendo caña de azúcar hace casi 200 años, o sea, y siguen produciendo. Entonces, hay un cuidado del patrimonio productivo de los productores que quieren hacer, que son los dueños de la tierra, que quieren hacer bien las cosas, que eso sea sustentable en el tiempo. Lo que yo creo que cambió en el último tiempo es que a veces, no sé bien cuál sería la razón, pero a veces lo que estaba más allá de la producción estaba invisibilizado. O sea, uno se concentraba en cuidar su patrimonio, la producción, el suelo, cómo hacer las cosas, pero esos espacios... Uso a veces una frase que es: esos espacios no productivos eran considerados como un pasivo productivo, o sea, era algo que pertenecía a tu propiedad,
quizá tenías que pagar impuestos, era tuyo, eras responsable de lo que pudiera pasar rural. Ahí y no te estaba dando. En los mapas estaba puesto desperdicio. Exacto, eran como zonas así, ¿no? Improductivas y que además te tiraban para abajo. Creo que el cambio de visión que ha sucedido en los últimos años es que esos lugares pasaron a ser activos ambientales. Es el mismo lugar. Y cuidado exactamente igual probablemente, pero pasó de ser un pasivo productivo a un activo ambiental, un activo donde de repente una empresa, un productor, tiene reservas de carbono, donde hay vegetación natural que contribuye a la regulación hídrica, hay biodiversidad, aporta la conectividad, si pensamos en términos de paisaje, ¿no? Con lo que hay fuera de su propiedad, y eso en realidad tiene un valor, y es increíble que no estemos. Bueno, hoy sí trabajamos, pero que no esté más puesto en valor, más visibilizado, porque hay espacios ¿Qué falta para que pase eso, para que esté más visible? Ahora yo creo que seguir trabajando en la línea en la que estamos. El sector productivo está recontra convencido de maduración. Es un cambio que inició hace unos años y que hoy en día cada vez se ve más y que yo creo que tiene que ir por ese camino. Pero porque estamos en realidad en vía. A veces, ¿viste? Se piensa, solo se habla de la tasa de deforestación, de la pérdida de bosque, de todo eso otro que no está sucediendo, o sea, de conservación de biodiversidad, de mantenimiento de especies, de conectividad, de reservas de carbono. Porque, a ver, a veces pensamos en esto, ¿no? Es decir, la producción está afectando eso, pero todo lo que consumimos hoy en algún lugar se produce. Por supuesto. Eso es innegable. Es innegable. Entonces, creo que el desafío es poder diseñar, trabajar con diseño, es decir, acá produzco, esto es un área de producción porque es rentable, porque tiene aptitudes productivas. Claro. Esto es algo también que ha pasado en muchos lugares del norte, lo vemos, habilitación de espacios que no tenían aptitud productiva. Y vos decís, ¿para qué invertiste recursos en deforestar, en producir en un lugar que lo vas a terminar abandonando, digamos, por una oportunidad de contexto, de precio, esas cosas? Entonces, creo que el diseño, la visión completa, ¿no? Y poder decidir dónde se produce porque tiene aptitudes productivas, dónde se conserva, dónde hay gente y tenemos que resguardar valores y una cantidad de condiciones porque hay gente viviendo en esos lugares, ¿no? Que queremos además que viva mejor, que tenga desarrollo, que tenga salud, que tenga educación. Entonces, la verdad que hay espacios. Ahí es donde digo que para mí las organizaciones como Proyungas, como TNC, como pasan a ser parte del core, porque lo que creo que nos falta es el acuerdo, o sea, el acuerdo para poder, estoy de acuerdo con los chicos que servicios ecosistémicos vienen generando desde siempre, o sea, el productor es naturalmente consciente de que él trabaja en la naturaleza y no la quiere destruir. Lo que estamos haciendo ahora es ponerle en valor. Creo que nos falta la parte de empezar a coordinarnos para decir qué medimos, cómo lo medimos, y desde los productores, que por eso también es parte del desafío con Numen Bio, necesitamos juntarnos para poder trabajar en este mercado que es nuevo y que está a la vuelta de la esquina, pero que es un mercado fragmentado, asimétrico y que tiene un tema de asincronía también. O sea, fragmentado porque son productores o porque tenemos muchos tipos de medición de cosas. O sea, la naturaleza es tan compleja que los protocolos de medición, hoy recién lo hablábamos antes de arrancar, es como que tenés un montón de variantes. Entonces es ponernos de acuerdo en esa fragmentación para decir, bueno, vamos por este camino. Esto es como el índice del ecosistema más adaptado. Después la asimetría, porque el productor generalmente me gustó hoy el brasilero que decía que en realidad son grandes productores con pequeñas fincas, ¿no? ¿Viste? Nosotros hablamos de pequeños productores, pero el pequeño productor en realidad piensa, ellos brasileros siempre a lo grande por supuesto. me la robé. Pero el productor está como muy atomizado y hoy tenés a las grandes tecnológicas que se están juntando para decir, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo de los servicios ecosistémicos y a quién le compramos carbono? Las grandes cerealeras exportadoras también, o sea, ¿cómo hacemos para que esa asimetría, que ellos con un gran poder de concentración y nosotros todos diseminados los podemos defender? Y después la sincronía, porque ustedes que trabajan de la naturaleza también tenemos que medir hoy línea de base
para dentro de 5 años saber si mejoramos o si estamos empeorando. O sea, son procesos como largos. Claro. Entonces, ¿cómo juntás esos tres factores para decir, bueno, juntémonos, definámoslo todos juntos Arranquemos. y hagamos, claro, lo pensamos como una nueva ola, como hubo un movimiento CREA que surgió por resolver la erosión de los suelos y productores se juntaron y hoy es una institución que vive. Hubo APRESID que se juntó para desarrollar la siembra directa y tiene todos los años de vida que tiene. Para mí, el productor tiene que juntarse para decir, che, generemos servicios ecosistémicos, compartamos prácticas, veamos qué medimos y salgamos al mundo a ofrecerle los servicios servicios ecosistémicos de mayor calidad, porque nosotros trabajamos con la fotosíntesis, o sea, es el único proceso natural de descarbonización del ambiente, ¿no? Sí, solamente añadir una sola cosa que es, claramente se requiere de un trabajo basado en ciencia, ¿no? Claro. Y no estoy hablando de ciencia en términos pomposos, digamos, ¿no? Estoy hablando de ciencias en el sentido de que se requiere la elaboración de líneas de base, la evaluación de los impactos que genera cierto tipo de producción sobre elementos críticos de ciertos aspectos naturales que suceden a lo largo del territorio, y luego claramente hay lo que podemos llamar umbrales aceptables de cambio, mínimos aceptables de cambio, los cuales no deberían cruzarse. Esto en principio sí tiene que estar claro. Hay paisajes que pueden resistir más el cambio y hay paisajes que pueden resistir menos cambio, pero todos tienen un umbral máximo de cambio tolerable, del cual es muy difícil volver. O sea, si les exigís más, después no recuperás ese ambiente. Es difícil, no es recuperable, hay mucha tecnología, los australianos, los neozelandeses son expertos en recuperar, incluso han recuperado zonas dedicadas a la minería, la han regenerado en términos prácticos, pero esto es mucho más costoso que trabajar a favor de mantener estos elementos a través del paisaje que sostienen la producción, que mejoran la condición de vida de los habitantes, sobre todo los habitantes locales, y que al mismo tiempo contribuyen al pool de recursos que debe volver a la sociedad en forma creativa y por lo menos uno visibilizar que la producción, el cambio vuelve en términos de rutas, hospitales, educación, lo mínimo, digamos. Bien, bien. Fer, quiero, cuando contás todo esto, visto desde la mirada del productor, quiero que les cuentes también a los que nos estén viendo qué tipo de productor sos, porque mientras te escuchaba fuera del aire, los escuchaba charlar, que me encantó escucharlos fuera del aire, pensaban que quizás no sos la media del productor que conocemos o no sos la media del productor que yo entrevisto, al menos. Te escuchaba hablar de haber hecho un curso de manejo holístico, digo, son todas cosas que sí, hoy tenemos un lenguaje común dentro del agro en ese sentido, pero de todas maneras hace 10 años no existía ese concepto. Háblame de ese productor. ¿Qué generación de productores sos? Soy segunda generación, o sea, en realidad tercera generación de productores, pero el que se dedicó fue mi viejo. Okay. Nosotros, yo creo que parte de lo que viene de costado del agro es que no soy agrónomo. Ah, mira. Soy licenciado en administración. Hasta hoy pensé que sí. Claro, vengo del mundo de las empresas y me metí mucho en la consultoría, lo que era triple impacto. Entonces trabajé mucho en el impacto social y cuando me tocó con mi hermano hacerme cargo de la empresa familiar, en realidad es buenísimo. ¿Cómo metemos el triple impacto? Claro, esto viene conmigo. En el agro, claro. Yo venía desde el lado. Y ahí lo ambiental salió enseguida. Claro, obvio. O sea, era mucho más fácil el impacto ambiental que lo social, que generalmente era lo que más venía trabajando. Entonces, ya de por sí como que vine con una fichita rara. Y tuve la suerte en la empresa familiar de tener el espacio para plantear algunos desafíos, como fue lo que contaba hoy, decir, tenemos que producir carne carbono neutro. ¿Qué? Y no teníamos ni idea, ni yo, qué significaba carne carbono neutro. Y entonces a partir de ahí también empezar a averiguar sobre forestación o silvopastoril en la cuenca del Salado, que tampoco era tan normal. El campo está en Saladillo. Sí, no se plantaba un árbol hace 100 años. Claro. O sea, creo que el vivero está, soy el mejor cliente del vivero. Recuperó la rentabilidad del vivero. Claro. Y después encontré esto de que se puede secuestrar carbono en los pastizales naturales. Nosotros teníamos más del 50% de la superficie de pastizal natural. Hice el curso de manejo holístico cuando recién llegaba a la pampa húmeda y empezamos y ahí también fue una buena combinación. Nosotros somos miembros CREA
Y en general, así como hablaba Javier de la rigurosidad de la ciencia, crea sin ser ciencia, pero es la rigurosidad del dato. O sea, sí, del número. No me la cuentes, sino que medilo. A ver cómo te va. Entonces, la combinación de las nuevas prácticas que traía el manejo holístico y la regeneración con una rigurosidad metodológica de medición, y que nos dimos cuenta que en realidad cuando trabajabas a favor de la naturaleza producías más. Eso al productor, que debe ser como los productores que conoces, es, che, me interesa, pero porque producís más, no tanto por lo ambiental. O sea, lo ambiental pero le interesa al fin. Claro, lo ambiental fue para nosotros un plus que empezó a desencadenar en beneficios. Primero productivo, después conté también, hoy hay fuentes de financiamiento para el productor que son de tasas más baratas que el mercado porque haces regeneración. Después ¿Cuánto tiempo lleva a encontrar estos resultados? Que me imagino que es lo que se puede preguntar a un productor que dice, bueno, hasta ahora hice todo así. Yo lo que digo es, el resultado lo ves en 6 meses o en un año. O sea, vos tenés que agarrar una temporada para verlo en ganadería regenerativa, sí. Una temporada de crecimiento que es primavera, verano. Si llueve normalmente, vos ves la diferencia en el otoño que viene. Okay. Así que te lo pongo sujeto a lluvia, porque digo, también hemos arrancado en campos, nosotros esto que empezamos a hacer en el campo familiar, después encontramos que había un modelo de negocio para campos alquilados. Cuando vos alquilás un campo ganadero en la provincia de Buenos Aires, alquilás minería. O sea, y este manejo es una forma solamente con manejo de mejorar la receptividad, y ahí la diferencia es impresionante. Entonces lo tenemos requete contramedido con una temporada de crecimiento que llueva normalmente. Es como que pasaste de la mesa a decir listo, el otoño que viene tengo un campo natural productivo que está bueno. Qué bien. Sí, ahí solamente una aclaración, digamos. Yo mencionaba el tema de ciencia, pero no lo mencionaba desde el punto de vista de tubo de ensayo. Sí, el laboratorio. Simplemente la ciencia desde el punto de vista de formular preguntas que te reduzcan la incertidumbre, ¿no? Básicamente. Entonces, uno puede pensar en una cosa muy sofisticada o pueden pensar en lo básico, de decir, bueno, si hago esto, ¿qué pasa? Si hago esto con tal cambio en la precipitación, ¿qué sucede? ¿Puedo de alguna manera, dentro de la incertidumbre, asignar estos cambios a las mejoras que yo implementé dentro de mi propiedad? A veces sí, a veces no, pero básicamente si la empresa agropecuaria se hace esas preguntas, y si esa empresa agropecuaria se agrupa con pares que están haciéndose el mismo tipo de preguntas o otro tipo de preguntas a través del paisaje, la incertidumbre se reduce y las posibilidades de lograr el éxito aumentan sustantivamente, digamos. Bien. Fer hablaba de ustedes y de sus instituciones como instituciones que trabajan mucho en llegar a los productores y bajar estos mensajes y alinear, me imagino, mensajes, lenguaje, conceptos con esos productores. Me interesa saber cómo lo hacen cada uno. Supongo que cada uno tendrá su manera. Sí, te cuento y me das pie para hablar de algo que es casi el leitmotiv, hoy diría, de Proyungas. Nosotros, a partir de un conflicto, te voy a hablar de los paisajes productivos protegidos. A partir de que es un programa justamente que se formó para los PPP, exactamente, para trabajar con productores. Eso fue a partir de un conflicto en el norte, en un ingenio azucarero del norte de Argentina, en la provincia de Jujuy, donde de nuevo, por esto de mirar siempre adentro del lote, o sea, la parte productiva, se estaba mirando una necesidad de habilitación con todos los permisos sobre 4.000 hectáreas. Eso generó un conflicto con una organización ambiental en su momento y nosotros empezamos como a mirar esto un poco en perspectiva y dijimos, acá hay oportunidades de ampliar la superficie productiva en un área quizá no tan sensible como la que originalmente se había mirado, había otros espacios, pero además aparecieron varias decenas de miles de hectáreas, 100.000 hectáreas de conservación de bosque bien conservado, este pasivo productivo que decía, es una locura que nos estemos peleando por 4.000 hectáreas cuando tenemos 100.000 hectáreas en buen estado de conservación. Entonces ahí surgió esta idea de decir, bueno, hoy el sector productivo tiene una cantidad de espacios para ofrecer, hay que ponerlos en valor. Y el ponerlos en valores, primero hay que planificar esto de la ciencia aplicada, ¿no? O de tomar información con datos. Eso es fundamental, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer en dónde invierto esfuerzo, dónde no, dónde puedo restaurar, dónde puedo intensificar producción? Pero no solo mirando de las aptitudes del suelo, de la propiedad en sí, sino también qué está pasando a la vuelta, ¿no? Dónde hay vecinos, dónde hay conservación, bueno, planificar una escala, digamos, que vaya más allá de la unidad productiva. Después,
definir indicadores, que también se mencionó acá, ¿no? Decir, bueno, tengo indicadores ambientales, productivos los manejan todo el tiempo, sociales, súper importante también tener esto, es decir, qué indicadores voy a usar, definirlos, tener una línea de base y poder ir monitoreando la mejora o el desempeño en función de esos indicadores a lo largo del tiempo, ¿no? Para corregir, intensificar o cambiar eventualmente algún rumbo. Después, esto siempre en un contexto de mejora continua de la producción, que es lo que mantiene todo esto de manera económica, con presencia de gente, de la familia, de generaciones que siguen estando en el lugar, eso hay que comunicarlo. Claro, que no quede... Es fundamental esto de comunicarlo hacia adentro y comunicarlo hacia afuera también, obvio. De que se pueden hacer cosas bien, de que se pueden obtener mejores rindes, pero también se pueden tener ganancia en otros aspectos. Y finalmente es no hacerlo solo, que eso también es un desafío muy grande, porque las decisiones dentro de la empresa, dentro de la familia, sí, son tuyas. A tu hermano lo conoces, a tu viejo sabías cómo pensaba, es muy fácil. Ahora, cuando me tengo que poner de acuerdo con otro, pensando en hacer algo, es un desafío. Pero siempre eso multiplica, y siempre hay algo, digamos, para ganar. No limita, o para ofrecer. potencia. Entonces, cuando uno une todas estas cosas y tiene el diseño de este programa que se empezó y lo trabajamos con productores, la verdad uno ve que se pueden hacer cosas espectaculares. Bien. Hoy en día en el programa tenemos 15 años, casi 3 millones de hectáreas, más de 30 empresas, en Argentina, Paraguay, Bolivia y Chile. Okay. De esos 3 millones de hectáreas, 1/3 es de conservación, el otro productivo. O sea, y en realidad es para toda producción que se pueda sumar, que tenga algo de espacio silvestre, digamos, se puede sumar, ¿no? Y un concepto que trabajamos con otras organizaciones, por ahí le cambiamos el nombre a veces, pero estamos hablando exactamente de lo mismo, digamos, de que se puede producir y conservar. ¿Cómo se llama en tu caso? Bueno, TNC es una organización que ya es una organización global, ¿no? Sí. La tiene creada en el 51 en Estados Unidos. Y su origen tenía un lema que era protegiendo los últimos lugares silvestres del planeta, en el año 51. Rápido la organización se empezó a dar cuenta de que el tema no era solamente eso, sino que había que ser más pragmática en la búsqueda de soluciones duraderas, digamos, ¿no? Y no cambiaría mucho lo que dijo Sebastián. Nosotros trabajamos a nivel de generar alianzas, de trabajar en contexto de desarrollar soluciones que estén basadas en la capacidad de los ecosistemas naturales de proveer estas soluciones. Obviamente hay como tres... No, obviamente, ustedes no lo saben, hay 3 líneas de trabajo. Una línea de trabajo que trabaja exclusivamente en temas de provisión de alimentos y agua de manera sostenible, de hecho en inglés se llama Provide. Luego hay una que trabaja en temas de protección, que es parecido al tema de una de las P de los PPP, digamos, y que está orientada a asegurar que aquellas áreas que son críticas de biodiversidad crítica sean mantenidas, al menos en una proporción lo suficientemente representativa como para que no se pierdan para siempre. Obvio. Mediante la creación de áreas protegidas, mediante la incorporación de este concepto de conservación voluntaria en tierra privada. Y la tercera habla del clima. Básicamente trabajar en temas de adaptación y de mitigación, que son 2 terrenos en donde la conservación a escala global se está orientando cada vez más por el cambio climático, que es evidente, total. Gracias a los 3, es un temón. Me encantaría charlar horas de esto, pero de verdad lo digo, no como en la tele que lo dicen. Seguro que nos podemos quedar hasta el mediodía. Nos van a retar a los 4. Gracias a todos. Sebastián Malicia de Proyungas, Javier Beltrán de TNC y Fer García Llorente con nosotros de Numen Bio y productor agropecuario. Acá viniste camiseta productor agropecuario. Gracias a los 3, me gusta. Gracias, Gracias. Un placer. Gracias también a ustedes, quédense ahí porque ya se vienen más notas. Brenda por los pasillos del Congreso APRESID en esta primera jornada y en un ratito el acto de apertura del Congreso APRESID. Quédense. Voy a invitar a mis próximos 2 entrevistados. Tino, se llama Roberto. Dice que cuando se enojan le dicen Roberto Luis, pero todo el mundo lo conoce en el agro como Tino de Rossi. Exactamente. O sea, te digo Tino. Sí, totalmente. Bienvenido al streaming de APRESID. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Y a él cuando se enojan le deben decir Ignacio, pero todo el mundo en el agro lo conoce como Nacho Herreguerena. Nacho, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. En vivo desde la mañana, contando un poquito lo que pasa en esta primera jornada del Congreso APRESID. Ustedes tienen charlas por separado, pero los une el tema. Sí. Fitopatología en general, ¿no? Así Cada es. uno con sus especificidades.
Vos ya la tuviste. Sí, así es. ¿Y de qué fue tu charla? Fue en lo que respecta a fungicidas en trigo, básicamente. Orientado a trigo. Perfecto. Sí, exacto. Y bueno, un poco cómo las poblaciones están respondiendo al uso de los fungicidas y en qué estado está esa situación. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Tino, tu charla, vos tuviste 2 charlas. 2. Tuve esta mañana ya con enfermedades en general de cultivo de maíz. Ok, maíz. Y un poco ahí hablando con Lucre Cobretot y gente desde mejoramiento para ver qué se puede hacer. Y la de mañana, específicamente con la del LREM, es más enfermedades que hoy están preocupando en el cultivo de maíz y qué está haciendo los semilleros con el mejoramiento para poder afrontarlas. Que lleva un tiempito hacer algo. Exactamente, lleva mucho tiempo. Bueno, hagamos un panorama entonces, ¿de dónde estamos parados hoy? En el caso del maíz, ¿dónde estamos parados? Porque decís enfermedades y decís maíz y hoy a todos nos salta chicharrita alert. Más que la chicharrita, las enfermedades que transmite. Exactamente. Que son varias, no es solo una. Pero hay más enfermedades por fuera de la chicharrita que ya venían estando presentes y me imagino que siguen. Sí, junto con APRESID venimos hace ya muchos años hablando de distintas enfermedades. En los últimos años haciendo más hincapié en todas las enfermedades que se sobreexpresaron con la gran adopción de las fechas de siembras tardías en el cultivo de maíz, que los últimos años tenemos más maíz sembrado tarde que temprano. Y eso le da muy buenas condiciones de estabilidad al cultivo, pero muy buenas condiciones para que se sobreexpresen un montón de enfermedades. Entonces ya veníamos con esta situación problemática sanitaria en el cultivo de maíz, que nos hizo poner los ojos en ver un montón de enfermedades distintas y desde tanto la utilización de fungicidas o desde el mejoramiento genético la necesidad de estar trabajando en conjunto. Pero sin lugar a duda lo que dijiste vos hoy, es decir, fuera de si es fecha siempre temprano o tardía, es una campaña totalmente fuera de la normalidad, no vamos a decir atípica porque todas las campañas son distintas, ¿sí? Cada una tiene su punto específico, pero sí, hablando específicamente de la chicharrita y del achaparramiento, vivimos algo que no se había vivido nunca. Y principalmente fuera de la dinámica de las enfermedades con la chicharrita, es el daño que causó. Claro. Hoy se está terminando de cosechar, que normalmente siempre se termina un poco más tarde, pero a nivel nacional se está terminando de cosechar adelantado en su gran mayoría por la chicharrita y también por las condiciones ambientales que hemos tenido muy estresantes. Y eso hizo que hoy estemos hablando y a donde vayamos queremos hablar de otra cosa, pero terminamos hablando de achaparramiento y de chicharrita. Un poco lo que decía, es la vedette, lamentablemente es la vedette de la campaña. Y en el caso, esto supongo que les compete a los dos porque va más allá del cultivo. La sequía, los 3 años de sequía, pero si querés la última sequía, ¿cambió el comportamiento de las enfermedades? Pensando que al menos todos entendemos que cuando hay menos agua, hay menos humedad, hay menos enfermedades. ¿Eso es así? ¿Se comportaron de otra manera o la sequía no hizo mella? Sí, bueno, sí, me permitís, Tino. Bien, sí, por supuesto que uno piensa en menos lluvias, menos enfermedades. Por supuesto que los eventos de lluvia tienen que ver con la humedad, pero bueno, obviamente que a veces los hongos encuentran la forma también de sobrevivir y con las humedades, por lo menos sobre todo en los cultivos de invierno, aprovechan esas horas de mojado a la noche, el rocío de la noche, que a veces está asociado a la lluvia y a veces no. Sí. Bueno, con ese mojado de hoja ya les alcanza como para desarrollarse. No, por supuesto, para generar las pérdidas que podrían darse en un año muy lluvioso, pero con una presencia en algunos casos importante. Están igual. Ok, hagamos en el caso del trigo y en el caso del maíz no sé, top 3, top 5, top 10 de enfermedades problemáticas. Bien. Arranquemos por el trigo. Bien, bueno, la enfermedad más destructiva que en el trigo es la roya amarilla. Básicamente desde el 2016 a esta parte ha irrumpido en la producción y bueno, es la enfermedad que nos puede llevar muchos kilos. Después obviamente la sigue la roya de la hoja y en algunos casos y en algunas regiones, sobre todo en aquellas regiones que el cultivo de invierno es muy intensivo, se hace todos los años, como el sur de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, la mancha amarilla o las manchas en líneas generales le compiten bastante como en ese top 10 o top 3. Yo pondría un poco eso, la roya amarilla y en segundo lugar, ahí peleándose un poco por el lugar, la roya de la hoja y la mancha amarilla. Ok, ¿y alguna de estas ya tiene resistencia? Sí, la mancha amarilla
En el caso de mancha amarilla hay resistencia totalmente determinada, detectando también la mutación asociada a esa resistencia a estrobirulinas. Ya las estrobirulinas en la población de mancha amarilla ya no están funcionando, entonces bueno... Que era el tipo de fungicida más usado Exactamente, entonces se está virando un poquito, sin dejar de usar los triazoles, pero virando hacia las carboxamidas para el control de mancha amarilla. Ok, y en el caso del maíz, ¿top qué? ¿3, 5, 10? Largamos top 1, sin lugar a dudas, y en la campaña y por lo que fue, achaparramiento, es decir, las cuatro enfermedades que son transmitidas por la chicharrita. Entonces, sin lugar a dudas, porque históricamente nunca hubo una enfermedad que tuviese el daño biológico que se generó. Entonces, no podemos dejarla de lado. ¿Otra enfermedad cuánto te hace perder del rendimiento? Y la normalidad es que las enfermedades foliares pueden estar entre un 10 a un 20, 30% de pérdida. Y acá hablamos de... Y acá estamos hablando de que, por ejemplo, vamos a la zona centro-norte de Córdoba, que ya se cosechó toda. Y estos son datos de la bolsa de cereales que se publicaron la semana pasada. 300.000 hectáreas directamente no se pudieron cosechar. No, claro. Y después de eso hay un montón de hectáreas que su rinde esperable estaba entre los 10.000 y 12.000 kilos y hoy están cosechando entre 4 y 6.000 kilos. Entonces realmente el impacto es muy, muy, muy grande. Lógicamente que eso tenemos que tener en cuenta que también hubo condiciones estresantes muy grandes que no se pueden separar, lamentablemente. Tuvimos estreses hídricos y térmicos muy grandes y falta de radiación en marzo y abril, que también bajaron el potencial muy tarde. Veníamos con unos maíces muy lindos y cayó. Y eso también se vio en zonas hacia el norte del país, en Salta y Tucumán también. En Santiago y Chaco un poco menos, pero un poco menos de achaparramiento, mucho más condiciones estresantes de clima. Pero sí, con esa magnitud, solamente achaparramiento hasta ahora. Y hasta ahora, hasta antes de esta última campaña, ¿qué tan problemática era esta enfermedad? Siempre estuvo en el norte. En el norte, siempre estuvo en zona central también, pero con muy poca incidencia y muy poca prevalencia, es decir, lotes donde estaba presente y muy pocas plantas afectadas. La normalidad es que yo trabajo no solamente en la parte de manejo de enfermedades, sino también acompañando muchos semilleros en la búsqueda de selección de híbridos y líneas. Entonces, normalmente lo que se hacía es, años anteriores, buscar zonas donde había una presión intermedia alta, y decir, bueno, todos íbamos a evaluar ahí la genética. Hace unos años fue Talavera, en Salta, y entre los mismos semilleros y los mismos fitopatólogos que estamos en el tema, hay que ir a evaluar allá porque hay una muy buena presión. Otro año fue Pampa del Infierno, vamos todos a ver qué es lo que está pasando en Pampa del Infierno. Nunca con la masividad que hubo esta campaña. Entonces, eso también te ayudó, por un lado, a seleccionar híbridos y genéticas a futuro, porque estamos con una presión tan alta, se limpió todo lo que no era bueno o lo que estaba en dudas, porque había sido probado en algunas localidades, ahora se probó en todos lados y tenemos mucha más certeza con los datos para la próxima genética que va a salir en unos años, como dijimos al principio, porque lleva mucho tiempo. ¿Y hasta entonces? Hasta entonces tenemos que saber que esto fue algo anecdótico, podemos decir, o no. Todavía no lo sabemos. Lo que sí fue anecdótico, no es la palabra correcta, no es anecdótico, sino que sí se le dieron todas las condiciones biológicas a la chicharrita para que pudiera multiplicarse de una forma que nunca se había multiplicado en latitudes donde estaba, pero que siempre hacía un ciclo o a lo sumo 2 ciclos al año en la campaña. Esta vez, en la gran mayoría de las zonas, esta subtropicalización de la región, tuvimos un verano muy húmedo, con humedades relativas que no son típicas de región central de Argentina durante muchos meses del ciclo de cultivo, y eso le gusta a la chicharrita más con temperaturas cálidas como las que tuvimos. Entonces se le dieron un montón de condiciones, más que sembramos todo muy tarde y en muchas fechas escalonadas, donde pudo hacer muchos ciclos, estuvo muy cómoda. Claro. Que esas condiciones se vuelvan a dar, ya sabemos que en este año, si se dan los pronósticos de año niña, que sabemos que es complicado porque ya el productor, pensando en maíz, va a sembrar, ahora estamos con muy bajo perfil, salvo en algunas zonas con napas, entonces estamos pensando que va a estar complicado, y un año niña que tenemos menos probabilidad de tener lluvias, es complicado, es decir, tomar la decisión de sembrar porque tenés pocas condiciones de humedad, que es lo principal, es decir, necesitamos agua. Que está costando esa decisión. Está costando esa decisión, pero a su vez
es un buen pronóstico, porque si un año niña, significa que no vamos a tener esa humedad relativa que tuvimos la campaña pasada. Que es lo que necesitaba la chicharrita para estar multiplicándose mucho tiempo. Y a la vez hubo fríos muy fríos y se muere. Y no es que se muera, hasta ahí tenemos que tomarlo con pinzas. A mí me dijeron, con menos de 5 grados bajo cero, se muere la chicharrita. Bien, no es tan así, no es tan así. Hay muchos ensayos a nivel de laboratorio que muestran que sí baja su viabilidad o la posibilidad de seguir sobreviviendo el invierno con esas temperaturas tan frías durante mucho tiempo. Ahora, eso es cuando está en condiciones absolutamente controladas, pero acuérdense que tenemos cultivos invernales donde está cobijada, montes donde está cobijado, lugares donde el frío no le está pegando tanto y donde puede ir a estar ahí esperando, y no sabemos realmente el impacto que va a tener porque nunca lo habíamos medido. Este es un año que estamos empezando a medir todo. Es todo prueba y error. Tenemos, te decía al principio, es una enfermedad y la chicharrita, hace muchos años que tenemos referentes nacionales que son de categoría internacional, somos muy buenos, que han trabajado toda su vida conociendo el ciclo biológico de la chicharrita y conociendo todas las enfermedades y cómo se transmiten las enfermedades del achaparramiento. ¿Cuál es el problema? Que el contexto que estamos viviendo nunca se vivió antes. Es decir, esa hiperpoblación de chicharrita, esas condiciones de humedad y temperatura que tuvimos, nunca se habían dado, nunca tuvimos para evaluar lo que estamos viviendo ahora. Hubo que reescribir algún manual de chicharrita. Entonces sí, muchas de las cosas que creíamos que podían llegar a darse se dieron, pero muchas no. Entonces ahora tenemos que estar expectantes a ver qué es lo que va a pasar estas próximas campañas. ¿Ves lo que pasa con la chicharrita? O sea, esto que nos acaba de pasar a nosotros, que nos termina copando la charla, pasa en el lote también, termina copando los lotes, pero es imposible no hablar de esto porque todo el mundo está hablando, todos están haciendo preguntas y está condicionando claramente, cuando hablas con los semilleros también te enterás de eso, las decisiones, o las está pateando para último momento la decisión de comprar semillas, por ejemplo, o está en riesgo ahí la superficie de siembra de maíz. Ahora, por fuera de la chicharrita, el top 3. El top 3, hasta antes de la chicharrita, para todo lo que era maíz tardío, el target número 1, si era el tizón del maíz. Todos los semilleros trabajaron fuertemente en tener genética que no se enfermara con el tizón Exeroilum, que es la enfermedad mancha foliar, la número 1 que tuvimos en el maíz durante muchos años. Ahora, con el mejoramiento, que fue muy bueno para esa enfermedad, se le dejó un nicho a la otra mancha que teníamos en el país, que es Cercospora seamaidis. Es la otra enfermedad foliar que viene creciendo en las últimas campañas de una manera muy abrupta. La genética se fue para un mejoramiento hacia tizón, pero no podés tener mejoramiento para todo el tiempo. Y bueno, quedó el nicho y el rastrojo, esta enfermedad queda en el rastrojo. Tenemos muchísimo maíz, mucha proporción de maíz tardío, mucha proporción de maíz sobre maíz hacia el centro norte del país, que le da todas las condiciones para que se dé. Y después está dentro de las otras que son consideradas enfermedades que están siempre, pero que no tienen un impacto al día de hoy tan importante en rendimiento, como son la roya común y el mal de Río Cuarto. Son como las enfermedades que están, si se hace mejoramiento, tenés que tener cuidado, pero son enfermedades con las que hasta el momento estamos conviviendo. ¿Y hay casos de resistencia en alguna de estas? No, la gran ventaja en resistencia de fungicidas, hablando específicamente de fungicidas, no, tenemos una gran ventaja en el cultivo de maíz, primero, de que se aplica poco, se aplica poco fungicida, Ahí ya podemos hablar de por qué, pero vamos a la parte de la respuesta. Tenemos muy pocas probabilidades porque además estos patógenos, tizón, cercospora y roya, de por sí biológicamente son patógenos que tienen muchos mecanismos distintos y alta variabilidad, que lo hace que no tengamos tanta posibilidad de generar resistencia rápida con estos niveles de presión de selección que le hacemos con el fungicida hoy en Argentina. Si nos cambiamos a Brasil, Bolivia, Paraguay, porque están con 3, 4 aplicaciones normalmente en el ciclo de cultivo. Nosotros no llegamos ni a una en el 10% del área. O sea que ahí hay un caminito de que estamos haciendo alguna cosa bien. Estamos haciendo algunas cosas bien. Me gusta. En el caso del trigo no es tan así. No es tan así. También tiene que ver con los riesgos inherentes de cada patógeno, ¿no? En el caso de mancha amarilla, por ejemplo, biológicamente es un patógeno que está muy preparado para evolucionar. Tiene un ciclo de vida sexual donde hay intercambio, recombinación genética. Se adapta. Tiene en su genoma, tiene algunos segmentos del genoma que se llaman transposones que se pueden mover de un lado hacia el otro para generar variabilidad en ese genoma. Entonces son patógenos de más riesgo, además del uso, como bien decía Tino, el uso que le damos a los fungicidas, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de trigo, por ahí, bueno, pasó... con la roya amarilla,
bueno, nos agarra un poco de sorpresa. Y bueno, y en ese momento no había tanta implementación de materiales con resistencia a roya amarilla. Fue un poco, a lo largo de los años, fue mejorando esa situación donde hubo implementación ya de resistencia para esa enfermedad. Entonces empezó a bajar un poquito. Pero bueno, la presión de enfermedades en trigo es un poco más alta por ahí que en maíz. Por eso también se utiliza tanto fungicida. El productor es consciente, hace un rato lo charlábamos con Juan Crustivaldi de REM, el productor es consciente del problema que implican las resistencias, o si querés, más que el problema, en algunos casos ya es un problema, vos no lo contabas, y en otros es una amenaza. Sí. Es consciente de esa amenaza y de que cómo use el fungicida o los fungicidas, ¿también va a determinar eso? Sí, yo creo que sí, cuesta desde a poco, es cambiar ahí un poco. Ahí los asesores tienen como un rol claro, clave. Bueno, hay que seguir machacando en ese sentido, de que no debemos depender de los fungicidas como única herramienta en el control de enfermedades o en el manejo de enfermedades, que arranca mucho antes. ¿Qué significa que arranca mucho antes? Desde la selección del material que vas a sembrar, en qué lote, recordemos, no tanto para rollas, pero para manchas, todo rastrojo de trigo que quede del año anterior va a ser fuente de inóculo para las manchas en general. Entonces, evitar esas circunstancias hace que, bueno, que uno empiece con menos enfermedad el cultivo. Bien, pensando, me van a ir retando, tengo que ir cerrando, pero hablaba con los chicos de la REM, pensando también en el mensaje que transmite o lo que busca transmitir el Congreso APRESID, la visión de APRESID, que habla de integrar o de crear sistemas integrados, y cuando uno piensa en sistemas integrados y en este manejo integrado piensa en cosas más complejas. Yo pienso en cosas más complejas y algún productor me parece que también. ¿Qué significa este manejo integrado? ¿Tiene que ver con esto, con no descansar en las herramientas, en los productos? ¿Cómo lo ven? ¿Querés que empiece yo? Dale. Bien, no, es... ¿Cuánto dificulta? No. Está buenísimo la visión integral del cultivo, ¿no? Las enfermedades no es una cosa aparte en el cultivo, ocurren dentro de un contexto de manejo. Y yendo directamente a lo que es el manejo integrado, sí, es como te decía, empieza mucho antes el manejo integral del cultivo, pero también el de enfermedades. Y la selección del perfil, del material por el perfil sanitario que tenga, ya es un montón. Después ir ayudando también desde la selección de lotes, integrar también una nutrición balanceada. Bueno, obviamente acá entran también otras disciplinas como los de fertilización y demás. Bueno, integrando todo eso, creo que indefectiblemente vamos hacia ese camino. Pero bueno, tenemos que tener esa mirada integral sobre el cultivo. Excelente. Bien. Y no solamente, yo sumaría todo esto que habla Nacho de integrar el manejo de cultivo, creo que el ejemplo de achaparramiento, y me olvidaba que en el puesto 3 o 4 queremos poner el carbón de la panoja, que no lo habíamos dicho, que es una enfermedad nueva que hace 4 años que está presente en Argentina, durante 80 años no estuvo, pero por eso también hay muchos semilleros que están empezando a trabajar en eso, por eso no lo había puesto en el score, pero está ahí dando vuelta. Pero las dos enfermedades, el carbón de la panoja y el achaparramiento, no solamente que te llevan a hacer todo ese manejo de cultivos, sino que estamos trabajando de manera institucional e interdisciplinaria como nunca se había trabajado. Estamos trabajando desde los semilleros, desde el gobierno, desde las entidades, para tratar de rápidamente generar herramientas para tomar mejores decisiones y que, por ejemplo, en el caso que decimos, bueno, fungicidas, hay que cuidarlo. Bueno, pero en el achaparramiento estamos hablando también de insecticidas para el manejo y hay un desmanejo total por falta de información, por ejemplo, con esto. Y desde rápidamente, en pocos meses, se está trabajando en las redes de trampas amarillas, en las redes de trampa de arrastre, en de que si hace falta o no hace falta, en qué genética puede aportar un semillero, qué conocimiento tienen los investigadores o los fitopatólogos sobre las interacciones que puede llegar a haber, como nunca se había trabajado en mesas de discusión, en comités desde distintas regiones del país, para que en la próxima campaña lleguemos con mucha más certeza de qué decisiones pueden ayudarnos a tener mejores resultados. Bien, chivemos tu charla de mañana. Mañana, bueno, va a ir un poco por ese lado, va a ir tratando de hablar de cuáles son las enfermedades más importantes en este momento. Achaparramiento, carbón de la panoja y cercóspora van a ser los 3 ejes. Bien. Y no olvidarnos como un cuarto más chico, porque no nos alcanza el tiempo, de las pudriciones raíz y tallo.
con esos 4 enfermedades como importancia, pensar cómo están trabajando los semilleros para mejorar, qué técnicas utilizan, si tienen inoculaciones artificiales, si generan un infectario donde mejorar sus materiales, o qué están haciendo a propósito para que dentro de los próximos años tengamos mejores híbridos en el mercado. Excelente. Gracias, Tino. Tino de Rossi con nosotros, Nacho Reguerena. Gracias a los dos. Éxitos mañana con tu charla. Éxitos con pasillar por el Congreso Presid, que es como un pueblo. Nos conocemos todos con todos por acá. Gracias a ustedes. Quédense ahí que ya seguimos con Levantando la Perdiz en vivo desde el primer día del Congreso Presid. Levantando la Perdiz, mate listo, ya almorzamos en vivo, les fuimos mostrando y les seguimos mostrando lo que pasa en este primer día del Congreso Presid, estrenándose en Buenos Aires. Después de 32 años viene a la ciudad de Buenos Aires y estamos viendo todo lo que pasa. En un ratito seguimos con Brenda desde los pasillos del Congreso Presid y hablando con los protagonistas de las empresas que traen muchas novedades, que tienen cosas para contar, así que lo vamos a seguir compartiendo. Pero tengo invitados en este bloque, vamos a hablar de lechería. Y sí, es para todos un interrogante. ¿Por qué hablamos de lechería en un Congreso Presid? Al menos no es algo a lo que estuviésemos acostumbrados. Pero ahora se habla de lechería en un Congreso Presid porque está vinculada a grandes ejes del Congreso y de Presid en general, a la innovación y a la sustentabilidad. No voy a hablar yo de lechería, vamos a hablar con Santiago Fariña, que está con nosotros. Bienvenido, Santiago. Gracias, un gusto. Y Valentín Morales, bienvenido también. Muchas gracias. Primer Congreso Presid para los dos. Sí. Tremendo. ¿No? ¿Como disertantes o alguna vez habían venido? Primera vez como disertante y como visitante. Uy, todos juntos. Espectacular. ¿Vos tampoco? No, jamás había venido a un congreso. Tenía mucha intriga, pero esta fue una buena excusa. ¿Y te gustó? Estás, me encanta. Ahora me encantó, es el estreno del congreso en la ciudad de Buenos Aires. No puede ser otra cosa, ¿no? Pero, no. Bueno, sería raro, pero bueno, no, la verdad que la mañana las charlas que vi me sorprendió mucho. ¿Te metiste a ver charlas de otros temas que no son los tuyos? Sueltas, sí, tal cual. Me encantó. ¿Y qué te encontraste? Como que me gustó mucho que había gente de la política, mezcla productores, gente técnica o de afuera obviamente, y me gustó el nivel de temas que están tratando. Excelente. Bueno, yo decía, la lechería acá es una novedad. Quiero que me cuenten de dónde vienen cada uno de ustedes y qué hacen. ¿De dónde vienen? ¿Empresa en la que laburan? ¿Cuánto hace que laburan de esto? Arranco por vos, Valentín. Bueno, yo trabajo en el establecimiento La Carmen. Sí. Que bueno, tiene tambo y hace agricultura y también tiene un campo en el norte, entonces también engordamos tenemos un feedlot donde terminamos los animales ahí. ¿Y vos qué haces en la empresa? Yo soy ingeniero agrónomo y soy el encargado de ese campo. De los dos campos yo soy el encargado de ahí de Huanchilla, que es el sur de Córdoba. Y bueno, un poco lo que yo venía a contar, yo hace 5 años que estoy en la firma y hace 10 que estoy recibido y siempre estuve en la lechería, antes en otra zona. ¿Qué hacías antes? O sea, hacía lo mismo, pero en otras empresas. Era encargado, pero estaba en San Luis. Perfecto. En San Luis. Bien. Y después me volví más cerca de mi casa. ¿Dónde es tu casa? Más cerca de La Carlota, que es de donde soy oriundo. Y hoy vivo ahí cerca de Huanchilla. Tenés algo de tonada. Y hoy vivo cerca de Huanchilla, en Adria María, y voy todos los días al campo. ¿Y qué tipo de tambo es? Es un tambo encerrado. Que hace 6 años que hizo la transición de un tambo pastoril a un tambo encerrado. Bien. Y es un poco también de lo que lleva la charla Claro, la transición en sí. La transición y los cambios, después hubo mucha inclusión de tecnología que nos ayuda hoy a la toma de decisión. ¿Y esa transición cuántos años llevó? 6 años. O sea, fue de golpe, digamos, un cambio muy grueso que se dio a partir de un cambio de administración. En realidad cambiaron los gerentes, sigue siendo la misma familia, pero se retiró el hermano más grande y toman el mando 2 personas que venían de otro rubro, totalmente. ¿De qué rubro? O sea, del rubro agro, pero no del tambo. Y venían a condenar el tambo. ¿Se cierra? ¿Se cerraba? Eso es lo que decían yo en ese momento. Pasaban a la estadística que vemos todos los años tristísima de cierre de tambos. Claro. Les voy llevando mate mientras. Yo estaba en ese momento en San Luis
y dentro del mismo CREA que estaba este campo. O sea, yo cada tanto venía, una vez al año venía, los conocía y era era el comentario. La Carmen se cierra. Claro. Y después, un poco lo que hablamos hoy, fueron pequeños cambios en esa transición en cierre y la vaca respondió. Entonces ahí le empezó a llamar la atención. Dijeron, bueno, acá hay un negocio. Ok. Y eso es lo que activó, digamos, todo a que se termine transformando. Bien, ahora vamos a ir a ese hay un negocio que me interesa, porque pasar de casi estar por cerrar un tambo a que haya un negocio con una transición de este tipo en el medio, significa que hubo un camino recorrido y que los cambios deben haber sido grosos también. Claro. Ahora vamos a ir a tu caso específico. Santiago, contame qué haces vos. Yo trabajo de mi casa, tengo un trabajo remoto desde principio de año. Okay. Vivo en Uruguay con mi mujer y mi hijo. ¿Pero sos argentino? Soy argentino. Ok. Ahora estoy como que tierra de nadie, porque acá me dicen soy uruguayo y allá soy argentino, no, acá entonces vivo en el río más o menos. Bien. Pero, no, soy argentino. Bueno, ya te digo, trabajo en una organización de cambio climático. Ok. Que financia proyectos para mitigar la producción de metano en particular. Sí. En sistemas ganaderos, carne y leche en todo el mundo en realidad. Pero eso hace poco, y antes estuve 8 años en Uruguay trabajando en el INIA de Uruguay, que es como el INTA. Correcto. En lechería, dirigí un programa de investigación. Y bueno, y soy originalmente de Ayacucho, del sur de la provincia. Sí, la capital nacional del ternero. Exactamente, y de la Sierra. Claro, muy bien. Sí, soy de ahí, estudié agronomía en Balcarce, en esa zona, y trabajé, bueno, estudié afuera también, después en Australia. Una linda etapa y he estado bastante conectado con Acrea, trabajé en Acrea también en lechería, así que es un poco, de ahí vengo. ¿Por qué en una organización de este tipo, un agrónomo en una organización de este tipo que trata de mitigar las emisiones de metano, me dijiste? Sí, buena pregunta, porque al principio digo, ¿qué hago acá? Claro. Porque es un ambiente muy o sea, si querés, del ambientalismo mal visto, y donde el sector, viste, producción ambiente se ve como cosas que están separadas y se tiene miedo a sí mismo, a cada uno. Y ahora entiendo un poco más, después de estar unos meses en el trabajo, el rol mío justamente es acercar esos mundos, porque o sea, lo que buscamos en sí con los proyectos que financiamos es bajar las emisiones por kilo de producto, o sea, por litro de leche en este caso. Claro. Y en eso hay un montón la mayoría en realidad las prácticas que mejoran productividad o hacen más eficiente, diluyen emisiones. O sea, vos tenés una vaca por estar viva ya emite metano. Sí, claro. Entonces, si esa vaca no produce, si produce 1 litro, ese litro tiene un montón de metano. Claro, es un metano que nos sale muy caro. Exacto, y tenés países que tienen 15 kilos, así concreto, ¿no? 15 kilos por litro de dióxido de carbono equivalente, pero es una forma de expresar el metano. Y que producen 2 a 3 litros por día. Claro. Entonces los países que producen 20 litros promedio como acá tienen una huella bastante menor, y ni hablar los que aumentan un poco más. Bien, yo como periodista entrevisto muchas veces a productores, y cuando he hablado con productores del mundo ganadero, algunos lecheros y otros, no sé, el dueño de un feedlot que piensa en mitigar las emisiones de metano, o en realidad piensa en capturar el metano. Siempre lo vi desde ese punto de vista de, no sé, hasta la instalación de un biodigestor para capturar ahí el metano, que se fermente, etcétera. Vos hablas de otra cosa, hablas de emitir menos. Claro, en realidad, o sea, vos tenés emisiones, si querés, y tenés captura, y bueno, hoy se habló mucho también de las capturas, de las pasturas, de los cultivos. Para tratar del carbono que está en el aire, en realidad se captura como dióxido de carbono, ponerlo en el suelo, que da materia orgánica. Bueno, correcto. Acá se va a hablar mucho de eso. Un montón. Entonces, bueno, pero que tiene mucho sentido, ¿no? Ese carbono, después esa materia orgánica le da la vida al suelo. Sí. Pero lo que el metano, que es otra forma de gas de efecto invernadero, sí, como decís vos, hay formas de convertirlo en energía como biogás, etcétera, biodigestores. Son formas caras. Claro, exacto. Y nuestra estrategia es que es un poco más ir a las tecnologías de procesos o más baratas, es reducir la emisión de ese gas metano. Ok. ¿Y a quién le financian esos proyectos? Y es un cúmulo de organizaciones, pero hay una mezcla de universidades, institutos y muchas ONGs.
¿De qué tipo? Sí. Bueno, nosotros, por ejemplo, una que acabamos de financiar, una fase 1, es WWF, Fundación Vida Silvestre. Que obviamente que no es solamente, o es el panda, no es que solamente se ocupa de conservar especies, sino también de promover prácticas sustentables. Otra es Universidad UC Davis, otra es la Environmental Defense Fund, o sea, el Fondo de Defensa Ambiental. Pero ellas en realidad coordinan esa plata, son proyectos grandes generalmente, 15 países, 11 países, y después se la dan, o digamos, hacen un plan de trabajo con organizaciones locales como INTA, INIA, universidades locales, ONGs locales. ¿Y eso financia investigación o financia los proyectos para, no llega al productor? Sí, donde trabajo, el área que ya trabajo yo es lo segundo que dijiste vos. Es proyectos que logren que los productores puedan implementar cambios en las prácticas. Sí. ¿Y con qué te encontrás ahí? Recién estoy arrancando, pero lo que me encuentro primero es que hay un tema de comunicación, es más para ustedes casi, los periodistas, porque... Me interesa. Y justamente como empezó tu charla, ¿no? De que vos venís con un logo que dice metano, entonces dice, acá quieren que produzca menos y quieren limitarme o me quieren cobrar por algo. Claro. Y entonces vos, o sea, quebrar esa barrera para, y no te digo el productor, antes, las organizaciones, para entender que les querés plantear un proyecto que es productivo, y sí, vas a querer medir después cuál es la reducción en la huella que eso genera, pero te interesa que mejore la productividad, creo que es parte de un proceso de conversación, ¿no? Pero hay como que convencer en algún punto. Sí, hay que totalmente. Empatizar mucho con ese productor. Exactamente. Primero de entender que queremos lo mismo, sí. Bien. Vos estás del lado del productor en este caso. Claro, estás en un establecimiento, conocés mucho esa pata y también sabés cuál es la realidad, no solo de el establecimiento donde trabajás, sino de los tambos en Argentina, que no sé si escapa a los tambos de la región, no sé cómo será en Uruguay, pero a veces cuando hablamos de tambos en Argentina hablamos de un sector complicado, siempre viendo cómo mejora en un contexto bastante hostil, algunos más, otros menos, por supuesto. Quiero primero hablar de esa transición para después entender cómo se conectan ustedes y qué ves vos del laburo de él y vos del de él. Me gusta esto que conversábamos de la transición y vos cerrabas una frase diciendo hay negocio. Y entonces quiero esa comparativa que te decía antes. ¿Cómo pasamos de casi cerrar el tambo a que haya negocio y cuánto tuvo que ver esa transición y qué implicó ese cambio tan grande que imagino que deben haber hecho? Sí, en realidad por ahí con Santiago, o sea, los tamberos somos productivistas. Sí. O sea, por ahí nos olvidamos de la sustentabilidad. Eso es lo positivo de hoy, estar en un congreso Presid y empezamos a escuchar... No la viste venir, estar en un congreso Presid. Empezamos a escuchar otra campana que está buena. Lo nuestro fue buscando 100% productividad, más litros de leche por hectárea. Bien. O sea, yendo al número, o sea, cambiamos hectáreas de producir 9.000 litros a 15.000 litros por hectárea. Entonces, o sea, eso es lo que buscábamos, digamos, el productivismo. Después ahora lo empezamos a relacionar porque también encontramos la beta que sería los efluentes del tambo, empezamos a verterlos en los lotes, o sea, empezamos a fertilizar, a meterlo en el círculo de los nutrientes, y así fuimos cerrando. Para una periodista que no es tan vera, ¿fertilizan con los efluentes tratados? Sí, en realidad no tratados, o sea... Con los efluentes. Tenemos una pileta, va todo ahí, y cuando se puede, se pone un carro estercolero y se vierte a los lotes. Bien. Como que tenemos que cambiar ese... Para nosotros es sacarnos un problema. Los efluentes. Los efluentes son un problema, sí, claro. Tener lagunas desbordadas. Había un plan, después la Carmen se inundó en un momento, entonces había todo un plan de pileta y todo que se terminó quedando en la nada, y bueno, todo eso hoy lo estamos reflotando. Hoy cambiamos muchísimo en la producción,
y hoy nos tenemos que poner a ver esas otras cosas. Y también siempre buscando un beneficio, porque si no es negocio, no se hace. Por supuesto. Es parte de la sustentabilidad, perdón, que sea negocio, sea económica, ambiental, social, es la sustentabilidad, sí. Sí, no, te puedo resaltar algo que dijo él, que quedó muy claro y me llamó la atención. Hubo varias charlas en la mañana mostrando un foco de APRESID, que es la degradación de los suelos, en la región pampeana 20-30% más materia orgánica y un montón menos de nutrientes también. Y el contraste con lo que nos pasa en los tambos, que yo lo mostraba un poco y le pasa a ellos también, que nos sobran los nutrientes. Claro. Y hecho eso, yo mostraba también, Holanda y Nueva Zelanda empezó a no hacerles quebrar, pero sí frenarles la lechería a nivel país. O sea, Holanda tuvo que salir a comprar para cerrar un 30% de los tambos. Entonces, es muy loco esto que lo que a nosotros nos sobra, a la agricultura le falta, ¿no? Total. O sea, esto, bueno, cuando a distancia, pero esto de la integración que empieza a darse, que creo que es positiva. Y que acá también se hablaba bastante de eso. ¿Cuánto tiene que ver si querés, en las dos miradas, en la de ustedes y en la de los productores, la incorporación de tecnología en esto? Sabemos que también hay muchas limitantes para incorporar tecnología, pero que tecnología también empieza a sobrar, hay de todo, en el camino quedan algunas, etcétera. ¿Qué tecnologías hacen al tambo hoy y cómo las implementan ustedes? Por lo menos en el caso de la Carmen, lo que se está haciendo, así tecnológico, tenemos las vacas caravaneadas. Okay. Entonces cuando entran al tambo te va identificando. Hay distintos sistemas. ¿Caravana electrónica? Sí, es la caravana electrónica. Claro. Te la lee y te va marcando la posición en que hay otro sistema que o sea, es el que tenemos nosotros. Hay otro sistema que es también la misma caravana electrónica, pero tiene punto por punto en cada unidad de ordeñe. Okay. En definitiva, los dos terminan haciendo lo mismo. Y te asigna la leche de cada vaca por ordeñe, en realidad. ¿Y qué mejora eso? Y eso te ayuda a la toma de decisiones. Antes nosotros teníamos un control lechero que era una vez al mes, y ahora tenemos ordeñe por ordeñe. O sea, a la hora de rechazar una vaca, o a la hora de elegir, porque también se van armando rodeos con vacas de similares producciones. Esa es lo rico, digamos, la toma de datos. Y después es que en el tambo se mezcla mucho, en la práctica te pasa eso, la vaca se mezcla. Claro, obvio. Y estamos todo el tiempo volviéndola a su rodeo. Bien, entonces, es como que todo tiene que ser orden, y esa parte te ayuda al orden. Y después tenemos collares, que son, esos collares miden actividad y miden rumia, y eso te permite inferir enfermedades o también te ayuda a la detección de celo. Son sistemas muy precisos, el origen de eso es israelí, y la verdad que es tecnología de punta. ¿Y en los procesos de ustedes o en la búsqueda de mitigar las emisiones de metano, la tecnología tiene algo que ver? Sí, totalmente. Porque vos hablabas de procesos. Sí, igual muy loco porque en la charla yo presenté la idea de esto del manejo individual, de información individual, y después mostré un ejemplo, y lo mismo para el manejo individual. En definitiva es agricultura de precisión, pero llevada a los animales, ¿no? Y esa agricultura de precisión también la necesitamos en los sistemas más pastoriles, que por ahí son distintos al de Valentín, para saber cuánto hay de cuánto y qué calidad en algunos sistemas que se puede monitorear eso en las pasturas para poder hacer una asignación más precisa. Entonces, yendo al metano, no estoy esquivando la pregunta. No, tranquilo. No, justamente de los pocos proyectos que estamos iniciando, uno tiene que ver con, o sea, hay tres, uno es salud animal, otro es manejo del pastoreo justamente, y otro es de nutrición animal, o sea, optimización de la dieta, y que buscan eso, mejor información, o sea, tener mejor información, que el decisor tenga mejor información, sea el productor o el manager encargado, lo que sea. Sí, el Valentín de cada campo. El Valentín, tal cual, tome mejores decisiones para ser más eficiente, y en esa eficiencia estemos un poco diluyendo sin problemas, claro, la huella, en este caso de metano, ¿no? Bien. Es directamente eso, pegarle al proceso de toma de decisiones, y en realidad hay
O sea, Argentina en realidad es un país que tiene una lechería avanzada, ¿no? Es una lechería que tiene 150 vacas promedio, sí, y el tambo a nivel mundial, el promedio tiene 3 vacas. Claro. Porque hay, okay, o sea, hay está un bueno montón verlo de en países, tal cual, que tienen tambos de 3 vacas. O sea, claro. Ok, acá hablamos de tambos más grandes, por ende también más eficientes y por ende se dan estos lujos, si querés, que otros países no se pueden dar, de ser sustentables, de incorporar tecnología. Qué lindo, bueno, gracias. ¿Les fue bien en la charla? ¿Se quedaron contentos? ¿Van a volver al Congreso a presidir otro año? Me interesa porque son los primeros que tengo en la mesa que vienen por primera vez. Ah, mirá. ¿Van a volver? Yo sí, pero más relajado, ¿no? Claro, sin disertar, sin pasar nervios. Me parece perfecto. La firma es parte de APRESID, claro, así que el año que viene seguramente vamos a estar acá. Se vuelve. Gracias, sí. Bueno, no, a mí me encantó también ver que es un lugar también para que se encuentren, veo gente de los ministerios, nosotros tenemos que trabajar muchos con ellos y me parece un buen lugar también para encontrar. Muchas instituciones, sí, los gobiernos, no solo el nacional, de las provincias, es un lugar de encuentro, sobre todo es un lugar de encuentro, total. Gracias a los dos, Santiago Fariña, Valentín Morales con nosotros, un placer haberlos tenido. Feliz estreno en el Congreso APRESID y los esperamos el año que viene. Bueno, muchas gracias, un lujo. Gracias. Ya volvemos con Levantando la Perdiz en el primer día, en este miércoles, en el Congreso APRESID.